Xavi, ¿sabes cómo se deja de beber? Claro, quédate en este episodio y sabrás cómo. Bienvenidos a tu podcast Alcoholismo y Esperanza. Hoy vamos a grabar el episodio número 30. 30. Episodio 30. Consecuencias del alcoholismo, parte 2. Nos quedamos pendientes en el episodio anterior porque es demasiado extenso y no alcanzamos a cubrir todo. Estamos estrenando pedestalitos de los micrófonos. ¿Cómo te sentís ahora con este micrófono aquí? Como que fuéramos reporteros. Quería decir algo, pero no lo puedo decir. Yo sí sé lo que estás pensando decir. No, pero súper bien, hombre, me llega porque el sonido se escucha muy bien. Entonces esperamos que este episodio tenga esa sonoridad buena del mensaje. Y que sea atractivo el mensaje. Y que sea atractivo. ¿Cómo nos pueden seguir los suscriptores en las redes sociales, Xavi? Bueno, nos pueden seguir, casi que estamos en todas las redes sociales que son frecuentes en el país. Nos pueden encontrar como Alcoholismo y Esperanza. Estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde nos siguen. Tenemos la mayor audiencia. También nuestros videos se publican en YouTube, en Apple Podcast. En Apple Podcast. También nos pueden escribir a nuestro correo. Facebook también. Facebook sí, ya lo dije. Okay, nos pueden escribir en nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com por cualquier duda o inquietud, pregunta, sugerencia que ustedes tengan. Nosotros estamos las 24 horas para poder recibirlos, para poder leer, escucharlos, y cualquier cosa que ustedes deseen escribir, estamos muy bien receptivos para poder atenderlos. Y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp también. En la pantalla aparece un QR. Va a aparecer un QR donde también nos pueden escribir, dejarnos una nota de voz. Como les dije hace un momento, estamos 24/7 al servicio de todos ustedes. Claro, y pueden también en el perfil de TikTok, los que nos ven por TikTok pueden ir al perfil y ahí pueden tener el enlace para comunicarse con nosotros. Es correcto. Vamos a saludar a los suscriptores. Saludemos. Este espacio también es patrocinado por Coca-Cola. Gracias, Coca-Cola. Fíjate que nosotros hemos tenido ya estamos con 13,000 suscriptores en TikTok. Excelente. Hemos crecido, gracias a Dios, y a toda la gente que nos está apoyando para llevar el mensaje. Muy bien. Un saludo para las últimas personas que nos han escrito de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de Nicaragua, de Estados Unidos. Nos escriben bastante también, latinos que están en Estados Unidos. Un saludo para todos los que nos escriben. Para todos los de los United. Y pues que nos sigan escribiendo. Y le vamos a dar vía a este episodio, Xavi. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre las consecuencias del alcoholismo, parte 2, y nos quedamos en una parte bien importante. Las consecuencias del alcoholismo en el ámbito laboral. Ok. Fíjate de que quisiera que nos platicaras en tu experiencia vivida o escuchada, ¿cómo crees vos que las consecuencias del alcoholismo, cómo realmente afectan en dos partes? Primero, en la vida personal. Sí. Y segundo, ¿cómo afecta a uno a la empresa cuando tiene este problema? Uh-huh. ¿Cuáles son esas consecuencias que crees que se viviste o viste que alguien vivió? Sí. Cuando yo dejé de beber, pues tenía poco tiempo en el mundo laboral. Yo llegué de bien joven tomé la decisión. Pero una de las consecuencias o uno de los detonantes para que yo tomara esa decisión fue porque ya tenía problemas en el trabajo. Principalmente, uno ya no rinde lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque falta a laborar en los días dependiendo del horario de la persona. ¿Ve? Pero más que todos los lunes, Plinio, es usual que la persona que empieza a tener problemas de alcoholismo falte los lunes, los jueves. Después eso se viene siendo ya prolongado. Ya no va siendo ni primero ni final de semana. Cuando te pagan, los días después que te pagan. Sino que empiezan a agarrar esos aviones, como decimos acá en El Salvador, o esas zumbas, y ya se te vuelve frecuente. ¿Ve? Ya no apareces ni el segundo ni el tercer día. Pero el problema de todo eso es que además de hacerte un daño como persona, como faltar a tus obligaciones laborales, ahí es donde ya viene los descuentos salariales, donde viene a veces te degradan de puesto, te movilizan, te despiden, y ese ya es el problema que le causas a tu familia, o vos mismo, ¿verdad? Porque ya te recortan el recurso económico, y la mayoría de familias puedo decirle que en todas nuestras sociedades, ¿verdad? El factor
que puede desestabilizar a una familia el factor económico, Sí, primo. de hecho, este punto, fíjate que cuando estructuramos la agenda de este podcast, este punto estaba unido con las consecuencias laborales y las relaciones. Yo Ajá. pienso que las relaciones, tanto interpersonales como las relaciones sentimentales que Ujú. puedes tener en ese Es momento, que es lo que correcto. vos estás Ajá. mencionando ahorita. Entonces ahí te puedes dar cuenta de que ya empezás a faltar a tus labores, tu jefe te va quitando obligaciones, te cambian de puestos a puestos más tranquilos, si es que no te echan, vea, porque el alcohólico a veces tiene esa suerte, que quizás el patrón se tiene compasión de la persona, no te quiere echar porque Lástima, te tiene una lástima. lástima y no te echa, ¿verdad? Pero si corres con esa suerte y te bajan de categoría, el salario es súper bien, pero ahí donde te ves perjudicado económicamente porque mientras una persona siempre gana, los estándares o la calidad de vida siempre van aumentando. Entonces cuando te ves ahí, si todos tus hijos los tenés en un colegio de privado, ¿verdad? Ya no lo pones ahí, los mandas a una escuela pública. Si dentro de la semana pues podían cubrir más de la canasta básica y podías acceder como a carnes, carne blanca, carne roja, tipo de alimento distinto, pero ya con tu recorte salarial ya solo encontrás a puro carbohidrato, a Sí. pastas, a frijoles. Ole, Y así vas limitándote la comida que genera un enorme problema con tu familia. Después vienen las frustraciones de las esposas, tu jefe se cansa y te despide. Ajá. Entonces son las consecuencias primordiales. sí, te despide y como vos has dicho, dijiste algo, porque mucha gente equivocadamente cree que porque no lo han quitado del trabajo no ha tocado fondo todavía. Ujú. Y están ahí, más no se dan cuenta que más si el jefe conoce tu situación familiar, tu situación económica, aún así le da lástima quitarte porque sabe de que, ¿qué puede hacer un alcohólico en actividad? Ujú. Bebiendo todos los fines de semana con una familia y sin trabajo. Ujú. O sea, al final las consecuencias las termina pagando la familia, Es pues, correcto, la Plinio. familia. Los amigos también, o sea, comenzás a prestar dinero Ujú. de una forma irresponsable porque Irresponsable. prestas dinero, le prestas a este, le prestas al otro, Ajá. de ahí la gente te comienza a cobrar, y cuando te comienza a cobrar lo que haces es enemistarte con la gente, ya no les hablas, perdés una amistad, y realmente uno lo ocupa para eso, pues, lo ocupa para eso. Llega a la casa a mentir diciendo de que me invitaron. Yo no sé si vos decías eso, yo lo hice muchas veces. Que yo salía y me decía, o mi papá, o cuando me casé mi esposa, me decía, puchica, para eso sí tenés para gastar. Y le decía yo, me invitaron. O sea, al final de todo, cabrón, yo prácticamente nunca pagaba y era mentira, Es man. O sea, mentira. siempre fui yo el que en la Ujú. mayoría de casos pagaba, me gastaba todo el No, y dinero. fíjate, eso es un fenómeno bastante peculiar porque el alcohólico siempre quiere sacar pecho de que él es el que invita, ¿va? Para sentirse superior, porque te das cuenta que mientras vas evolucionando en la enfermedad, vas perdiendo amigos. Para Entonces, sentirse superior. ajá, entonces una manera de que Ujú. vos querás conservar tus disque amigos, ¿qué es lo que haces? Disparar dinero, dinero del que no tenés, porque a veces ocupas tus tarjetas de crédito, te enhuevas con dinero prestado, con tal de la manera de que, miren, todavía puedo servirles a ustedes, cuenten con mi amistad, que somos unos grandes hermanazos, y lo que haces es endeudarte, este, topar tarjetas, ¿ve? Llenarte de Y créditos. fíjate que yo creo que ahí está el engaño, Chavi, porque mucha gente que nos ha escrito, creo que porque no ha llegado a tener esa situación, creen que tampoco tienen problemas con el alcohol, mas no se dan cuenta de todo el daño que le están haciendo a la familia o a las personas de su Ajá, entorno, pues, ajá. y al final de tanto golpe, de tanta situación que están pasando, y ellos insisten que porque son responsables, Sí. según ellos, más no están viendo la irresponsabilidad que vos acabas de mencionar. Por ejemplo, que te endeudas con las tarjetas de crédito, las topás, como decimos en El Ajá, Salvador, o la sobregirás, no sé cómo sería en otros países, ajá, la sobregirás y no lográs pagar. Y ajá, la gente al final te pide algo en la casa, no tenés, o decís que para qué lo querés, o como vos decís, comenzás a bajar, por ejemplo, las proteínas de tu casa y comenzás a comprar carbohidratos y no le estás dando una atención saludable a tu familia como debe de ser, pero eso últimamente al alcohólico de actividad no le no le importa, importa. no le importa, Mm, le da igual, pero no lo ve, fíjate, ujú, porque nos ha escrito gente, por ejemplo, y nos ha dicho, yo bebo porque quiero y me gusta seguir bebiendo, ajá. pero desde el momento que nos está viendo es porque algo está pasando, Algo ¿me está entendés? pasando. Pero, pero yo está bien, o sea, si ellos creen que no tienen problema,
está bien porque al final las consecuencias, ¿crees vos, Chavi, que las consecuencias alguien te las tiene que decir? Cuando a vos te decían de las consecuencias, ¿sentías que estaba bien? ¿Alguien te las tenía que decir? ¿O realmente las consecuencias uno las, hasta que uno las perciba? No sé Sí, si te me entendés mi entiendo. pregunta. Ajá. No, al colegio no le importa. O sea, por más que hasta Cristo puede bajar y decirle, mire, hijito, usted está mal, no lo va a entender. O sea, tiene que haber un milagro, tiene que tocar un fondo. Él de verdad, de corazón, de decidir, o verificar, observar, tener esa luz, esa claridad de que algo no está bien, pues que ya está tocando un fondo y que decide cambiar. Yo desde esa perspectiva lo miro, porque cuántas familias nos han escrito, esposas, madres, amigos, que tienen un familiar alcohólico y que ellos ya no hayan que hacer. Y eso lo digo de mi ejemplo también, pues. O sea, ya mi familia, mi madre, ya sabía que yo tenía un problema con el alcohol, pero yo no lo quería ver. Fue hasta que yo sentí que toqué un fondo base a las experiencias que ya había tenido para tomar una decisión. Pero ya que estábamos hablando también de aspectos laborales, también no hay que olvidar que en la mayoría de legislaciones en los países, el trabajador que ingresa a su centro laboral bajo los efectos del alcohol y drogas, en en muchos países son causales de despido, Sin responsabilidad. sin justificación, ¿ve? O sea, Sin responsabilidad del patrono de ajá, tenerles que indemnizar, ¿no? ¿Sabes? cabal, ¿no? Incluso él ya de ver así solo, te puede despedir y sin suspensiones, cualquier cosa, solo aquí está su carta de despido. Es una realidad que sucede en este país y yo creo que en muchos países también de las personas que nos miran, es Y, una y realidad. puede hacer que la legislación sea como la nuestra, de que la gente y bueno, ahora ya nos están escribiendo más gente también del Salvador, que antes era bien poco que nos Ujú, escribían, pero ahora nos escriben más, ujú. que no solo la gente cuando llega, bueno, acá en El Salvador le llamamos cruda, Ajá, goma, ajá, guayabita, le llaman en ajá. Sudamérica, como sea, cuando llegan como el día posterior a la Ujú. bebetoria, Sí, también eso está estar bajo el consumo. bajo los La consumos. gente cree que porque llega fíjate, ahí ese nivel de, porque la gente que nos ve y mucha gente que nos ha escrito piensa que porque va al trabajo el Sí, siguiente día ujú. con esta cruda, ya es Con responsable. la resaca. No, Ujú, la resaca, esa resaca, porque llega con resaca, es responsable porque dice, pero yo no falto al trabajo, ujú, pero llega con resaca. Eso realmente es una consecuencia, porque uno, yo no sé si vos, pero yo con resaca no funcionaba igual. O sea, era un tipo totalmente infuncional. No sé si esa palabra es correcta o me la estoy inventando, pero ujú. lo que quiero dar a entender es que yo no funcionaba como realmente Claro. tenía que Ujú, funcionar. ujú. Entonces, lo que yo hacía era robarle tiempo a mi trabajo, pues. Lo Pues que sí. yo hacía era robarle eficiencia para lo que a mí me estaban pagando. Ujú. Ya no se diga todo lo demás, vea. Por Claro. supuesto que después de eso, como vos decís, eso pasaba cuando yo decía un jueves que iba a salir y la mano se me iba de control y comenzaba con un poquito y terminaba borracho, vea. Aunque terminara a las 2, porque para mí terminar a las 2 de la mañana, Xavi, era ser responsable, la Ujú, paré a tiempo, ujú. pero igual me ponía bien borracho, pues, o sea, no era como Sí. que ya terminé y me tomé 2 y me fui a acostar, o sea, era Ujú. mentira. No, pues Voy a sí. ir a platicar, como decía yo, solo platicaditos. Yo Ajá. nunca pude hacer esa platicadita. O sea, siempre Ajá. terminé mal, pues, mal, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí tenés razón con el tema de la legislación, pero fíjate, Chavi, que también es importante, aparte de todas las consecuencias y los que no vieron todo el tema de las consecuencias, vean el episodio 29 en la parte uno de las consecuencias del alcoholismo y van a tener una amplitud. Ahorita hablamos del tema de la laboral, del tema de las relaciones interpersonales, pero quizás para ir ya cerrando en el tema de las consecuencias y pasar a los Claro. tratamientos, ¿cómo crees, Xavi? ¿Cuál de todas las consecuencias o quiénes son los que más sufren las consecuencias del alcoholismo? ¿Quiénes crees, a tu criterio o tu vivencia, crees que son los que más sufren eh, las consecuencias de que alguien tenga un familiar alcohólico, un amigo Ajá. alcohólico, un No, trabajador alcohólico, etcétera? indiscutiblemente es tu familia, ¿verdad? Tu núcleo familiar, ¿verdad? Tienes esposa, obvio, ella es la que sufre. Si tienes hijos, ellos son los que sufren. Tus padres son los que sufren. ¿Por qué? Porque, especialmente tus padres, porque tus padres te crían para que seas una persona exitosa, supuestamente. Y te quieren ver bien todo el tiempo. Pero ¿qué sucede, verdad?
les das pena, ¿verdad? Les das vergüenza, ¿verdad? Son episodios que muchas veces la familia hasta te aísla, ¿verdad? O sea, nadie quiere tener un hijo bolo, es más, nadie te invitan a las fiestas de tu familia, ¿verdad? Ya tus hijos se avergüenzan de vos porque no quieren que sus amiguitos, sus vecinos sepan que tienen un padre o una madre alcohólica, no quieren que los relacionen con un padre alcohólico que obviamente les da vergüenza, ¿vio? Y además de la vergüenza, el perjuicio moral, económico, eso indudablemente afecta, pues. El daño que le haces a las familias. ¿Qué Buenas. onda, Melvin? ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdón, perdón. No, tranquilo, yo sé que hay cuestiones ahí que yo creo que hemos hablado varias ¿Por qué veces tan de esto, guapo que viene hoy? sí, hombre, bien oloroso viene este Melvin. Ah, Lástima que no sienten el olor, pero qué oloroso viene este Melvin. del gimnasio, Mike. Yo No, no. como, fíjate que como solo trabajando, este es el día como de paseo, pero ya no puedo. Salí tarde, salí a las 5 del trabajo. Bueno, fíjate que ya estábamos cerrando el tema de las últimas consecuencias que da el alcoholismo para pasar al tema del tratamiento, los tratamientos que puedan existir, pero quisiera por lo último que quería hacer la pregunta, le iba a hacer a Chávez, pero aprovechando que está aquí, quisiera que realmente hablaras sobre las consecuencias. Ya hablamos de las consecuencias laborales, interpersonales, de la familia, pero hay unos actores en la familia, Caro, que son eh, esas personas que sufren en silencio y son los hijos. Son los hijos. Fíjate que hace poco tuvimos un aniversario, creo que todos estuvimos aquí, incluso Fernando y Valeria, que está de fotógrafa este día, cuando el hijo de él, de la persona que cumplió años, ya grande, con hijos, con familia, se le salieron las lágrimas cuando contó el sufrimiento que él tenía por su papá alcohólico. Y de eso se habla bien poco, fíjate, porque los niños nunca dicen nada. Los niños sufren en silencio en las escuelas o con sus amigos. ¿Cuáles cree vos, Melvin, que son las consecuencias que uno de niño sufre más fuerte de tener un padre o madre alcohólica? Mira, primeramente saludo a todos y dicen que uno nunca llega tarde, sino que llega a tiempo, ¿verdad? Justo eso estaba pensando yo durante todo el día. Yo soy del pensar de que se ha escuchado muchas veces que uno daña a, por ejemplo, a las parejas, a la esposa. Pero fíjate que también en ellas ha habido un daño porque la personalidad de un ser humano se desarrolla de los 4 a los 8 años. Se desarrolla la personalidad y ahí va a depender cómo va a ser en su etapa adulta. Entonces, cuando uno llega, conoce a la pareja, por ejemplo, ya te voy a responder, pero quiero, Dale, quiero dale, dale, aclarar no, esto. tranquilo, tranquilo. Por ejemplo, a mí me conoció mi expareja y un día empezando, no teníamos ni 2 meses, ni un mes teníamos, creo yo. Y justo cae mi cumpleaños y me dice, te voy a celebrar el cumpleaños, te voy a hacer una fiesta, esto y lo otro. Y me invita, y ella invitó a sus amistades, me tenía todo hecho. Y yo como alcohólico, llegué a la 1 de la madrugada, ya tomado. Ella se llevó una gran decepción. Yo creo que alguien con un grado de alto para pensar, en ese momento me hubiera dejado. Ok, está bien. Afectamos a las esposas, afectamos a las parejas, afectamos en la sociedad, pero todos vamos a depender de cómo hemos vivido en la infancia. Ahora bien, a quien sí realmente afectamos nosotros como alcohólicos son a nuestros hijos, porque nosotros en nuestro alcoholismo a ellos sí les desarrollamos su personalidad. Y ese sufrimiento que ellos van a sufrir a causa de lo que nosotros hemos hecho en su etapa adultez, sí va a ser culpa de nosotros como alcohólicos. La de ellos sí. Por ejemplo, la de una pareja no, porque ella vivió su infancia. Ella viene con otros trastornos, con otro tipo de familia. Pero mis hijos, nuestros hijos, ellos sí van a sufrir las consecuencias de nuestro alcoholismo en su etapa adulta. Ellos la van a sufrir. O sea que los más afectados en todo esto, o sea, siempre van a ser nuestros hijos. Ellos son los más afectados. A pesar que los hijos al final no tienen como mucha opinión, pues, porque incluso los hijos son los que más sufren a veces abusos físicos, abusos psicológicos, verbales, pero ellos guardan silencio porque en muchas familias de Latinoamérica, que es lo que más tenemos acá, Chavi, en audiencia, vos sabés que los hijos se someten a los padres, ¿verdad? Entonces son silenciosos ese sufrimiento.
Pero mira, hay mucha gente que nos escribe y nos pregunta, quiere hacerlo, quiere dejarlo, quiere dejar de beber, quiere dejar de consumir por la familia. Entonces, ¿qué propuestas existen actualmente a nivel global, a nivel global para dejar de beber? ¿Cuáles son los tratamientos que pueden existir, Xavi, o existen actualmente para dejar esto, para dejar el tomar o dejar de consumir alcohol u otras Sí. sustancias? Ujú. Tratamientos. Tratamientos, sí, tratamientos. Tratamientos disponibles que hay, ¿cuáles pueden ser? Porque Mira. la gente pregunta eso Ajá. bastante y tal vez hacemos una aclaración en general, Ujú. porque quisiera decirte que nosotros tenemos la varita mágica, Ujú. porque cuando la gente escribe, escribe con desesperación porque nos ven. Sí. Y pues nosotros les damos algún tipo de orientación, porque no tenemos ¿qué debo de tomar? Dijo alguien para dejar de tomar, para dejar de beber. Una Pues no, clorina, una ibuprofeno, alguna cosa así. Quisiéramos decirles que hay decirles, miren, hay un medicamento para que, de hecho, supuestamente, psiquiátricamente, digamos, ¿verdad? Hay fármacos que te pueden reducir la Ansiedad. ansiedad, ¿verdad? O ¿cómo se llama esto? La insidia, la compulsión por querer beber, ¿verdad? Pero el tratamiento que existe para mí, que me dio resultado, uno es la derrota total. Y la derrota total consiste en aceptar la enfermedad, que usted es alcohólico y que su vida no tiene otro remedio únicamente por la abstinencia. Y aceptar que tu vida es ingobernable. Y como ingobernable quiere decir de que el alcohol o cualquier sustancia que consuma es la que te maneja tu vida, es la que te dice qué hacer, es la que te genera tus impulsiones, tu forma de pensar, ¿ve? Es lo que gira alrededor de tu vida, ¿ve? O sea, lo que te gobierna, ¿ve? Lo que te direcciona. Entonces, bajo esa concepción, ¿ve? De aceptar una derrota total y aceptar también que tu vida es ingobernable, no puedes manejar absolutamente ningún tipo de sustancia, es la respuesta que le ha dado a miles de personas para poder dejar de beber, ¿ve? Yo solo así lo considero. Y la abstinencia total, ¿ve? Vos, Melvin, ¿qué tratamientos, aparte de la aceptación y la abstinencia total, crees que puede la gente tomar para que podamos parar esto del alcoholismo, esa enfermedad que está sufriendo la gente realmente? Ah, de hecho, ahorita acaba de escribir alguien en WhatsApp pidiéndole ayuda. Quiero dejar de beber. Sí, hay muchos métodos para dejar la bebida, para dejar las drogas, para dejar cualquier tipo de adicción, ludopatía, drogas, alcohol. Hay muchos métodos. Nos escriben, nos critican el de nosotros, que eso viene más adelante, que vamos a hablar cuál es el que nos ha funcionado a nosotros. Correcto. Pero hay muchos métodos. Hay un método de abstinencia, que es la gente que dice, le vamos a hacer frente y dejan de beber. Hay unos que nos dicen, nos escriben y nos dicen, yo dejé de beber sin siquiera ir a algún tipo de lugar o algo. Ese es un método, tener abstinencia, abstenerte y hacerle frente y no ingerir. Hay otros métodos como un psicólogo te puede ayudar. El que trata directamente esta enfermedad es el psiquiatra. De hecho, yo tengo muchos amigos, por lo menos a mí sí no me refirieron, yo nunca pasé consulta por esas terribles gomas que pasé, pero yo tengo muchos amigos que los han mandado al psiquiatra. Los han mandado al psiquiatra y ahí mismo les dan grupos también de ayuda, que es otro de los métodos, que ahí están los grupos de autoayuda. O sea, existen muchos métodos, existen muchas maneras, pero el que nosotros no ha funcionado, ya lo vamos a decir cuál es, pero existen muchas, no solo existe una. Pero estamos hablando de dejar de beber, no estamos hablando de una recuperación, que son dos cosas totalmente diferentes. Y fíjate que para mí otro método que es el ingreso. El ingreso es un método que puede detener la ingesta alcohólica o el de seguir tomando, pero es importante también que la gente sepa que, porque cuando llaman por un familiar, la pregunta que siempre les hacemos a ustedes es, ¿él quiere dejar de beber? Porque si el familiar no quiere, no, es mentira, no lo vamos a lograr ayudarle. Tiene que querer esa persona, o por lo menos tener alguna luz de que quiere dejar de beber. ¿O creen ustedes que forzando a la gente puede dejar de beber, Chavi? ¿Qué pensás? No, para mí que alguien lo quiera forzar, meterlos a centros de recuperación, esos centros
que te desintoxican, claro, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero Es una pausa. es una pausa. Todos sabemos que es una pausa. ¿Y una pausa de por qué? Pues sí, estás en el centro, obviamente, te van a meter fármacos, medicamentos que van a desintoxicar tu cuerpo de precisamente de alguna sustancia. Pero si la persona realmente ella no quiere dejar de beber o de consumir, al salir del centro de recuperación o del centro de un internamiento, de lo que sea, las probabilidades que vuelva a consumir o vuelva a ingerir alcohol es muchísimo más grande a que no lo haga. ¿Ve? Sí, Ajá, sí, así es. ajá. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué nos ha funcionado a nosotros, Melvin? ¿Qué te ha funcionado a vos? Fíjate que yo sí quiero argumentar algo sobre eso, sobre ese punto, que pueda que dé resultado. Yo conozco casos que han dado resultados, que han venido a la fuerza, como se les dicen, ¿verdad? Los han mandado la ley o, o algún familiar o algún trabajo. Pero es difícil, siempre va a ser difícil. Con nosotros, el caso de nosotros, que sí queríamos ayuda y nos costó. O sea, yo soy un milagro de haber llegado a pedir ayuda y un milagro de haberme quedado, sobrevivir eso. Pues, entonces, pueda que sí. Al familiar le decimos, sí, lo pueden obligar, pero no tenga la esperanza. Pero pueda que sí, se quede. Pueda que se quede, pero no albergue esa esperanza. O sea, no albergue que ya llegó y que hoy sí va a cambiar la vida. Ahí hay que, como dicen, doblar rodillas y esperar, vea. Pero ¿qué método te ha funcionado a vos? Mira, fíjate que a mí, yo solo una vez busqué ayuda, me dio resultado. A mí me dio resultado los grupos de ayuda mutua. Eso es lo que a mí me resultó, porque no solo me ofrecieron el dejar de beber, sino que me ofrecieron un método para dejar de beber espiritual. Me dijeron que la enfermedad era del alma, que mis vacíos, que esa soledad que yo sentía, esas tristezas que yo sentía, era un vacío en el alma. Y cómo ellos me ofrecieron una solución espiritual. Entonces, a mí me ha ayudado bastante la ayuda mutua. Cuando yo llegué a esos grupos, a escuchar la experiencia de compañeros, de personas que habían pasado por los mismos problemas que yo pasé, escuchar ese tipo de experiencia, el querer yo, muy en mí, muy adentro de mí, querer salir de ahí, aunque no podía, y escuchar, tener la esperanza que otro lo había hecho, escucharlo todos los días a diario, a mí eso me ayudaba bastante, me fortaleció y a mí me ayudó los grupos de autoayuda. Xavi, entiendo que vos también llegaste a los grupos. Claro, sí. ¿Qué papel crees que estos grupos y estas terapias influyen? Porque Melvin habló de dejar de beber y una recuperación. Sí, Entonces, ¿cuál crees que es el rol y el papel que te influyó a vos estos grupos en tu recuperación? Este tipo de terapias, de este de autoayuda que existe. mm, el tema es bien extenso, pero vamos a hablar de una manera ya sintetizada de lo que yo considero que principalmente ayudan a mantenerse, o a mantener una sobriedad, digamos, una abstinencia, mejor dicho. ¿Ve? Y quizás es que en esos grupos de autoayuda escuchar las experiencias de los compañeros. ¿ve? Y ahí te das cuenta de que el alcoholismo o el consumo de drogas es progresivo. Que si sos inteligente y pones atención, te das cuenta de que los fondos o las experiencias de todos son distintas, pero sí tienen una semejanza en algo, ¿verdad? Que todos comenzaron tomando de una manera tropicalona, digamos, ¿verdad? Moderada, Moderada, ¿verdad? Socialmente, social, solo y un par. solo un par. Pero a medida que iban pasando los tiempos, la forma de beber o de consumir iba evolucionando de tal manera en que ya tu calidad de vida iba mejorando. Entonces, cuando haces eso símil, vos haces como puentes, ¿verdad? Cuando un compañero habla, a mí me pasó esto, a mí no, a mí me pasó esto, y cabal, vas viendo la escala en que vas llegando, ¿verdad? Entonces, si la persona es inteligente y asiste a esos grupos o a cualquier cosa, ¿verdad? Y se da cuenta de que el alcoholismo es progresivo y fatales consecuencias, y de verdad llega con humildad, te das cuenta a que puedes llegar a pensar o a tener un discernimiento más amplio de tu vida y decir, hey, obviamente yo voy para ese camino. Entonces creo que el compartimiento o la catarsis
que hacen las personas en el grupo de los grupos de autoayuda, creo que es fundamental para que una persona haga esos puentes o esas conexiones con las vivencias de otras personas y te des cuenta de la fatalidad de que es la enfermedad. Yo así lo Sí, miro. claro, estoy totalmente de acuerdo porque creo que los grupos ofrecen más que solo dejar de beber. Una recuperación es un paso siguiente que uno tiene que hacer cuando uno llega a los grupos. Lo primero es dejar de beber, definitivamente, pero pero después viene más que solo dejar de beber, es recuperar un montón de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos está funcionando y por eso estamos en los grupos y por eso estamos trabajando en este proyecto también para poder llevar este mensaje Así a es. la gente que todavía Ujú. está sufriendo. Pero ¿hay alguna a consideración tuya, Melvin? ¿Crees que hay alguna forma de prevenir el alcoholismo o hay alguna forma de prevenir llegar uno a tener este problema? Como nosotros llegamos a los grupos un día y nos dimos cuenta que teníamos esta situación. Quizás solo hacer más conciencia en todos los medios de comunicación que hay ahora, vea, visuales. Lo que más se utilizan Sí. es hacer conciencia, pues, o sea, conciencia. O sea, a mí de pequeño sí yo veía que era malo, pues, pero los Ujú. anuncios eran que Sí, veías, es que la publicidad de era muy, afuera es muy grande, ¿ve? ajá, Ajá. entonces veías anuncios, yo desde pequeño veía y era disfrute, pues, vos veías los anuncios en la playa, No, mujeres en bikini, no, y no solo eso, a las películas también que te proyectan, a las series que miras, incluso hasta las caricaturas, ¿vea? Ujú. había, imagínate que yo desde pequeño veía una película, a mí me gustaba 007, Sí. las Ujú. películas. Y a mí me gustaba, y yo de pequeño lo veía y yo decía, algún día voy a llegar yo así. Porque él llegaba y en el bar decía, un martini seco sin aceitunas, decía él Ajá. en la barra. Y yo de pequeño, Ajá. de pequeño ya iba Ajá. con esa mentalidad. Entonces, la contaminación o sea, para prever porque nos programan, nuestra mente es programada desde que somos niños. Ujú. Nos programan, entonces la contaminación viene auditiva, visual. Entonces, hay que prevenir, se puede prevenir en las escuelas, dando charlas jóvenes. Sí. eh, por ejemplo, a mí me decían, el alcohol es malo, pero yo nunca escuché una charla de alguien que se haya recuperado. Ujú. Y para mí el bolito se moría de viejito. Sí. No, yo recuerdo que sí habían charlas sobre el alcoholismo y la droga, ¿ve? Principalmente sobre las drogas. Había una materia que se llamaba la psicología. No sé si recibiste esa materia. Después creo que le cambiaron el nombre. No sé cómo está hoy con los planes educativos. Pero ahí sí te hablaban sobre las consecuencias de la ingesta del alcoholismo y de la droga. Va, pero hasta ahí. Y era lo que el docente leía en los libros, va. Pero más allá de ello no había quizás, digamos, un mensaje bien ya con contenido, ¿verdad? Profundo sobre las consecuencias del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, una manera de prevenir principalmente viene en el hogar, fíjate. Pero ¿qué sucede en nuestros países? Pues en nuestros países muchas veces son familias disfuncionales las que existen, donde solamente vive que de acuerdo a la pobreza o la exclusión social que existen, los niños se van criando, van desarrollándose a veces nada más con un padre o con los abuelos, ¿verdad? Y claro, pero eso no es malo, ¿verdad? Pero a veces las orientaciones o la forma de canalizar los mensajes no son están muy concentrados en la niñez. Entonces, de esa manera es que, que quizás no hay una orientación muy fuerte, ¿ve? En la familia, ¿ve? Y por otra parte, pues lo que hablaba, ¿ve? La proyección que existe en los medios de comunicación sobre la forma de consumir alcohol, lo vemos tan frecuente y lo ves tan normal que no consideramos, no vemos las consecuencias que puede tener en una persona. Los niños, la niñez, nuestro adolescente, no sabemos cómo van creciendo, cómo van evolucionando y cuando tienen con el primer contacto con el alcohol, te das cuenta de que algunas personas ya vienen con ese problema de alcoholismo. Eso Ajá, estaba pensando. Fíjate que tal vez no es tanto al adolescente o al niño, sino que es a la persona adulta ajá. que, que no, o sea, hay que pensar que esta es una enfermedad como cualquier otra y que le da, es más, no le da a alguien, sino que ya nacemos con Ujú, esa ujú, predisposición, ujú. ya nacemos. Correcto. Por ejemplo, yo sé que vos no tenés hijos, Chavi, pero yo tengo una hija. Entonces, yo ya le veo conductas.
Y una vez yo estaba con una madrina que ya falleció, estábamos platicando, estábamos en un grupo, en otro grupo de religión. Entonces, entre ella y yo, porque ella sí pertenece a los grupos donde yo iba, Ajá. porque en paz descanse, y yo le dije, mi hija es alcohólica. Y vino alguien que no sabe de esto. Ajá. Su hija me dijo, si su hija tiene 6 años, Ajá. sí, pero ella tiene una conducta. Ella me entendió. Ajá. Entonces, uno ya va viendo la conducta y Ajá. el actuar de un niño. Ahí es donde también, si el padre tiene conocimientos, si el padre sabe cómo Ujú. empieza, porque el alcoholismo no empieza desde que uno agarra la primera copa. El alcoholismo se viene desarrollando bueno, es más, aquí viene el doctor, uno que tuvimos en los primeros Sí. episodios, el doctor Ajá. Cook, Ajá. que él dijo desde que el niño está en el vientre, Ujú. desde ahí ya viene desarrollada esa Ujú. enfermedad. Es Ujú. lo que dicen los doctores, pues. Sí. Ujú. Entonces, para mí un método de prevenir esto también es que los adultos conozcan de esto, conozcan. Sí, 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 totalmente. Fíjate que sí tienes razón en ese punto, ¿verdad? La prevención en el hogar por parte de los padres es importante que lo sepan y la educación en los centros escolares también debe de ser fuerte en estos temas del control o la prevención del alcoholismo. Yo desde, ¿qué te digo? Desde que estaba adolescente, comencé a consumir alcohol y era precisamente por la influencia que tenés al inicio. Ujú. Vaya, fíjate que para continuar, hay una pregunta bien frecuente que nos hacen, que cuando nos escriben, cuando nos comentan. Esta pregunta, creo que si hacemos un filtro en las preguntas, creo que es la que más hacen, Ujú. es ¿a dónde la persona, primero, el que reconoce, viéndonos, o sea, a través de las cámaras, que reconoce que tiene un problema, o el familiar que sabe que tiene una persona que ya está teniendo este tipo de conducta que nosotros decimos, ¿a dónde ellos pueden encontrar ayuda? ¿A dónde pueden buscar ayuda y encontrar esa mano? Mira, primero, la ayuda hoy creo que la pueden encontrar en cualquier parte. Hay personas que han encontrado ayuda en las iglesias, en los centros religiosos, independientemente de qué religión, en los grupos de autoayuda. Bien, obviamente, este, ahí es donde se conoce como más popularmente, ¿verdad? Que ahí te pueden ayudar. Centros de recuperación privados, incluso las instituciones públicas también tienen centros de ayuda. El gobierno central a través del ministerio también ofrece ayudas a personas con problemas de adicción y creo que esos son como los canales más frecuentes que las personas pueden encontrar ayuda. En las redes sociales también. Bueno, En las también. redes sociales se puede encontrar ayuda. Ahí pueden escribir algunas páginas que, Ajá. fíjate que hay páginas que son páginas como el podcast pues, de nosotros, por ejemplo, que sí realmente están ayuda y hay quienes solo por repostear alguna cuestión ahí o agarran videos de otra gente y están como posteando, ¿verdad? Sino que hay que saber a dónde escribir para que lo guíen hacia donde uno tiene hacia donde la persona tiene que ir o lo tienen que llevar. Creo que eso es importante también que la gente lo sepa, ¿verdad? Y que nosotros somos un canal abierto para eso, Eso te voy a mencionar. para guiar Te a voy a la mencionar que gente. nosotros somos un canal para búsqueda de ayuda, Sí, pues. claro. Somos un canal para búsqueda de ayuda y que la gente sepa que quisiéramos tener la varita mágica, no la tenemos, pero sí sabemos a dónde la pueden encontrar, Así es. ¿verdad? Ujú. Entonces, me tuve que ausentar, perdonen, pero era algo realmente emergente, no podía dejarlo de pasar. ¿Y cómo creen que nosotros, porque nosotros estamos haciéndolo de una forma, pero cómo la gente se puede involucrar en esta situación para poder apoyar a la gente que todavía está con este problema del alcoholismo? Mira, primero quiero abonar a dónde puede buscar ayuda. Hay algo tan fácil, por ejemplo, yo creo que aquí los tres vamos a coincidir en eso. Hay algo tan fácil que en el programa espiritual lo menciona, ya en la última parte, es que si usted conoce a alguien que lo veía que era un borracho, un drogadicto y de repente lo vio transformado, pregúntele cómo ha hecho. Yo no ando gritando en la calle, he cambiado, yo no ando en la calle gritando, antes era esto, pero hay muchas personas que a mí me han preguntado. Por ejemplo, yo llegué al lugar donde me ayudaron porque vi que un amigo con el que yo bebía
y consumía, y vi que de repente cambió, vi que pasaron los meses y él ya nunca volvió a beber, le insistía yo en que bebiéramos, en que saliéramos, y él me decía que no. Al final le terminé preguntando, mira cómo hiciste. O sea, ese es otro canal, ese es otro canal. Ver a alguien que ha superado o que ha cambiado y preguntarle cómo has hecho, y esa persona le va a ayudar, le va a ayudar. Ahora, con lo que me estabas diciendo, ¿cómo podemos apoyar? Yo lo que voy a decir es cómo me apoyaron a mí. A mí me apoyaron tanto en la familia como en el grupo donde yo llegué. En la familia me apoyaron, pues, por ejemplo, yo tuve un accidente en las primeras 8 días de haber llegado al grupo. Tuve un accidente y me acabé el carro, fíjate. Yo me acabé Ujú, el sí. carro. Y me quedé, y yo estaba así enfrente del carro, bueno y sano, yo a desayunar iba un domingo y me senté en la acera viendo el carro, triste, diciéndome, fíjate, ¿para qué dejé de beber? Cuando yo bebía no me pasaba esto. Llega mi hermano, te digo cómo me apoyó mi familia, ¿ve? Llega mi hermano y me dice, eh, no te ahueves, me dijo. Ahí agarra un panelito que él tenía, agarra el panelito y no te ahueves, me dijo. No dejes de ir, me decía. Yo ya no iba a venir. O sea, ese es el apoyo. La familia puede ser la peor piedra que un adicto pueda tener o el apoyo. La familia le dice, ¿para qué estás lleno todos los días? No es necesario que vayas, ellos no saben de eso. O te alientan a andar, no dejes de ir. A pesar de lo que te esté pasando, no dejes. Así me ayudó mi familia. Tanto, también igual mi mamá. Chavi, ¿crees que los amigos cercanos, ya habló de los familiares, Ajá. obviamente muchas veces la misma familia, como dice él, es de tropiezo Sí. y le dicen para qué vas, etcétera, y ya lo Ajá. sabes. Pero los amigos cercanos, entre comillas, ¿cuáles realmente son los que te quieren apoyar y cuáles son los que no te quieren? ¿Cómo lograr identificar eso o cómo lograste vos identificar cuáles eran los amigos que realmente se pudieron Es bien difícil involucrar? esa pregunta, ¿va? Involucrar, imagínate, Ajá. para que tu proceso Ajá. fuera más fácil. O ¿Quién? por lo menos que tuvieras el apoyo, que te sintieras acuerpado, no solo por la gente del grupo. Mira, uy, yo solo amigos, vos los tenía, ¿va? Entonces, amigos, al momento, mira, a estas alturas, yo puedo decir que hay amigos que consideraba amigos que eran los que con los que salías, o sea, son los primeros en decirte que para qué vas, vea que tarde o temprano vas a recaer, que ahorrate ese tiempo, ¿verdad? Pero hay otros amigos que no se meten, o sea, no te dicen nada, ¿verdad? Solo te dicen, bueno, qué bueno, ¿va? Qué lástima que ya no vas a beber con nosotros, ¿va? Pero quizás esas personas que por lo menos que no te inducen a la bebida y que respetan tu decisión, digamos que esos amigos sí los podrás llamar como amigos de verdad, ¿verdad? Porque tal vez ellos no dimensionan el problema que tenés y eso es válido, ¿verdad? Claro, Eso es válido, que claro, ellos claro. no lo dimensionan por lo que estás pasando, porque probablemente ellos no tienen el problema del alcoholismo y no saben lo difícil que es salir de esto, ¿verdad? Pero con solamente que te digan que todo va a estar bien y que no te traten de inducir a la bebida y que te apoyen a que continúes en el camino, suficiente. Yo creo que una de las frases que a mí me alentaron mucho de la gente que no va a los grupos era como, yo no sé a qué vas ahí, pero te está ayudando, quédate, anda. O sea, es muy probable que la gente no entienda por qué tenemos que Sí, estar en estos centros de ujú, recuperación, es correcto. pero cuando te apoyan, te dicen, no sé a qué diablos vas, pero anda, Ujú. porque ahí te está funcionando. Como ya van viendo tu comportamiento que va cambiando. O por lo menos has dejado de beber, porque cuando yo dejé de beber, después me volví neurótico, enojado y toda la cosa. Y era algo normal. Después entendí que era algo normal, entre comillas, de que era mi neurosis que estaba saliendo a flor de piel porque había dejado de tener esa sustancia en mi cuerpo. Pero al final creo que esas palabras son alentadoras cuando te apoyan. Dale, Sí, dale, sí, sí. anda, llega, Ujú, no, no dejes de ir, no, mira, ya no le hables a este porque este solo insolentándote anda para eso. O los ujú, mismos amigos desde que vos llegas a decir, no le vayan a ofrecer a Plinio porque él no ya no toma. ¿Y cómo no va a tomar? No, ya no toma, déjenlo. Y no, me dejen de joder, hombre. Y entonces como que esas cosas también ayudan mucho a que te ujú. ayuda a tu recuperación, vea. Y te Mira, ayuda a que ya otra, no bebas, cabrón. otra de las cosas, esto es bien,
es bien gracioso, pues, pero fíjate que funciona. Como al alcohólico no le gusta que le digan que lo contradigan, ¿verdad? Al alcohólico no le, por ejemplo, a mí me decían algo y a mí no me gustaba hacerlo. A ver, la psicología inversa le ayuda mucho al alcohólico, fíjate. O sea, si vos le decís, eso no se tiene que hacer, él lo hace. Así es. Si vos le decís, hace esto, él no lo hace. Todo le lleva a la contraria. Por eso decía alguien que cuando el alcohólico creo que una vez escuché en una tribuna que decía, si se ahoga en el río hay que buscarlo arriba, porque se va en contra Así siempre. es, correcto. Mira, yo viví un momento que en la calle todos como que yo era el caballo como que yo era el gallo de pelea, a quien apostaban. En la calle mis amigos, yo logré escuchar que decía, le damos un mes y ya lo vamos a tener aquí. También en el grupo. Y dicen en así. el grupo, ese mismo día te decían, andate. O sea, y yo empecé a contradecir, a hacer como mi mismo ego me decía, no le voy a dar ni gusto a aquellos, no voy a regresar al mes y a esto no le voy a que no me voy a ir. Aquí voy a estar, aunque no me creen. O sea, No sé si todavía te creo. todavía, Bueno, pero sí, ahora ya ya pasaron vivo varios feliz. años, pero bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a ir cerrando, ya llevamos Sí. 40 y Ajá. ficha de minutos ya Vamos pasaron. cerrando, pues. Y vamos cerrando, Xavi. Xavi, Ah. por favor, déjanos un mensaje alentador a las personas que están viendo este podcast. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestros oyentes Mire, de las consecuencias sí, de lo que hemos platicado? hay personas que, bueno, que sí nos miran que ellos ya están conscientes de su problema. ¿verdad? Pero si usted está aquí solo para ver qué dicen y es de los que nos escriben, yo no voy a dejar de beber porque no tengo problemas o yo disfruto del alcohol. Déjeme decirle que si usted está viendo este programa es porque una espinita le ha llegado a su corazón. Créame que el alcoholismo, la drogadicción, tiene una cura. Y la cura para eso depende de usted, nada más. Si usted se quiere recuperar o quiere mantenerse en abstinencia, lo único que depende de su voluntad y también de la ayuda de Dios o de un poder superior, como usted lo considere. Busque ayuda, acérquese si usted confía en un profesional de la psiquiatría, la psicología, está muy bien. Si no tiene para costear un profesional de esos, busque centros de ayuda que también los gobiernos lo ofrecen, son a veces públicos. Y si tampoco quiere asistir a eso porque no confía en el sistema, busque un grupo de autoayuda que también no le van a cobrar una membresía, no le van a cobrar una cuota, no le van a cobrar una aportación. Únicamente asista, escuche, ponga mente receptiva y sobre todo, baje ese ego que tiene. Gracias, Xavi. Melvin, ¿cuál sería tu mensaje a los oyentes, a los que nos ven en las redes sociales y en todos los canales que tenemos, como mensaje final de todo lo que hemos platicado en este día? Darle un saludo a todos, una despedida también. Yo quiero concientizar. Hay muchas personas que nos ven, que nos ven en las redes sociales y que nos comentan y que nunca han bebido o que no tienen problema. Y eso es lo que estábamos viendo, de eso es lo que hablábamos ahora, de cómo se puede prevenir esto. Que hacerle un llamado a toda la gente que si tiene el problema o no, si tiene un familiar, que conozcan más de esto. Conociendo sobre esta enfermedad vamos a poder ayudar a nuestros hijos, a familiares que vienen en crecimiento y saber cómo esta enfermedad se va desarrollando. Porque como lo dijimos antes, la enfermedad no es cuando agarramos la primera cerveza. Ahí no empieza la enfermedad empieza antes. Entonces, concientizar a la gente que conozcan más sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad, es una realidad, y también a la persona que necesita ayuda, síganos escribiendo o busque uno de estos lugares que mencionamos ahora, busque una iglesia, da resultados, una iglesia, la religión da resultados, un tratamiento espiritual, un psiquiatra, un psicólogo, un amigo que ha dejado de beber, la simple abstinencia, un grupo de autoayuda. Usted puede dejar de beber de la manera que usted lo decida, pero para una recuperación real se necesita un tratamiento espiritual y en un grupo de autoayuda te lo ofrecen. Sí, pues yo, mucha gente ha preguntado, por ejemplo, hoy nos escribió alguien de Jutiapa, Guatemala, le comentamos que uno de nosotros va a ir a Guatemala el 14 de marzo y pues preguntaba que si podía llegar, le dijimos que sí y lo primero que preguntó fue ¿cuánto vale? Y yo les quiero decir de que el mensaje es gratis.
O sea, por lo menos en los grupos de autoayuda es gratis. Donde nosotros vamos es gratis. No es nada cobrado, no hay cuotas por membresía, es gratis. Aquí lo único que usted necesita es la disposición de querer dejar de beber. Si usted quiere dejar de beber, si usted quiere ya parar esto, si usted quiere dejar de sufrir, entonces acérquese a estos grupos que ellos les van a dar la ayuda. Escríbanos a todas las redes sociales que nosotros tenemos, al WhatsApp, y nosotros vamos a buscar la ayuda idónea. Así que gracias por estar hasta este momento en este episodio, en el episodio número 30, las consecuencias del alcoholismo parte 2, y los esperamos en el próximo episodio y gracias por sintonizar todas nuestras redes. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.